Poderoso de verdad, capítulo 8 de Juan. Y si usted ha estado aquí, verdad que hemos visto la manera bien directa y fuerte como el Señor nos ha venido confrontando, yo creo que de una manera muy directa a nuestros corazones. Mire qué maravilloso que solo en este capítulo hemos comprendido que la verdadera esperanza de todo pecador sigue siendo el Señor Jesucristo. Lo vimos, ¿se acuerdan? Aquella historia de cuando el Señor tuvo misericordia con una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Con ella tuvo misericordia cuando todos ya le habían dictado sentencia y la querían matar a pedradas. Pero Él tuvo misericordia. Qué lindo. Vimos, mire, de que a pesar que el Señor Jesús se presenta ante estas personas con pruebas de que Él era la luz del mundo, la verdadera luz del mundo, aquella que había sido profetizada desde la antigüedad, Él lo mostró con pruebas y estas personas todavía no quisieron reconocerlo como tal. Qué tremendo. Y esto va aumentando. Lo hemos visto en este capítulo. También hemos visto en el mismo capítulo que hemos sido impulsados a analizarnos, a examinarnos a nosotros mismos para ver si somos verdaderos discípulos o verdaderos hijos del Señor, aquí en este mismo libro de Juan. Y el Señor mismo viene y tira el detalle, la gran verdad, que los únicos que lo son aquellos que permanecen en su palabra. Ya hemos hablado un poquito de ello, ¿verdad? Aquellos que tienen ese profundo interés por ella, los que la valoran, los que viven de acuerdo a sus estatutos. Porque dijimos también, ¿verdad? Lo hemos visto en Juan, que no se trata de una simple confesión de fe que un día nosotros hicimos. No se trata tampoco de solo sentir que somos, sino de saberlo basado en la verdad, en la misma verdad de la palabra de Dios. Y porque hemos visto también que es solo cuando conocemos la verdad y cuando somos confrontados por esa verdad es que podemos ser transformados. Nos enseña la palabra que es aquella verdad que también viene del Espíritu Santo, porque Él mismo es quien nos guía a toda verdad. Juan pone bien en claro también de que esa verdad se encuentra en el mismo Señor, porque Él lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso quedó establecido y sigue todavía teniendo gran efecto. Sin importar cómo se vea la persona, sin importar del lugar que sea, esta verdad es una verdad universal. Vimos también cómo el Señor ha venido luchando duramente por la salvación del alma de estas personas. Duramente. Porque ellos, a pesar que lo vienen blasfemando, el Señor sigue resistiendo todo aquello. Porque todo lo que Él quiere hacer es salvarlos. Y eso nos manda a nosotros a hacer lo mismo también y no darnos por vencidos. A mí me encanta aquella frase que está en la epístola de Judas cuando dice: a otros sálvenlos, arrebatándolos del mismo fuego. Es así la presión que muchas veces las personas necesitan. El Señor entonces ha sido muy fuerte con ellos, con estas personas. La palabra ha sido fuerte con cada uno de nosotros y vemos que a pesar que ellos lo siguen rechazando y reaccionando con violencia ante Él, no se dan cuenta que a quien están rechazando es al eterno Hijo de Dios. Así que vaya conmigo, por favor, en esos últimos versículos que tenemos de este capítulo para que veamos cómo el capítulo se desenlaza. Triste, le anticipo. Tristemente, si ve, ahí lo va a escuchar en el último versículo. ¿Lo tiene? Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Lo pongo en contexto. Están hablando con el Señor Jesús. Ahora sabemos que tienes demonio.
Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, y los profetas, quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y ustedes no le conocen, pero yo sí le conozco. Si digo que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día, y él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Les dijo Jesús: de cierto les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Oiga la culminación. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y se fue. O se alejó del templo, a lo mejor lo ven en su versión. ¿Verdad que si nosotros tuviéramos, dijo alguien por ahí, si tuviéramos la cura para una enfermedad terminal por la cual uno de nuestros seres queridos estuviese pasando, y si ese ser querido no la quisiera tomar, ¿verdad que nosotros se la daríamos aun si ellos nos golpearan? Yo lo haría. Pues es precisamente o literalmente lo que el Señor les está ofreciendo a estas personas aquí. Él les está ofreciendo la medicina contra el cáncer fatal que llevan no solamente ellos, sino todo ser humano, y es el pecado. Y ellos lo siguen golpeando porque lo están blasfemando. Pero algo que vemos de nuestro Señor Jesús es que Él siempre sigue respondiendo con la verdad salvadora, y en medio de toda aquella blasfemia les ofrece la vida eterna. Y en el proceso, mire, hemos visto que también el Señor viene y los despoja de todas aquellas falsas seguridades, cosa que el Señor ha venido tratando con nosotros, ¿verdad? Que no es porque mi abuelo sea salvo, yo ya lo soy, no es porque un día, no. El Señor ha venido confrontando nuestros corazones, y si Él dice que en este momento nosotros no estamos en su voluntad, es entonces de evaluar nuestra salvación. Nadie se había atrevido a confrontar a estas personas y a quitarles su disfraz. Bueno, vimos, ¿verdad?, que nuestro hermano Juan el Bautista lo intentó, y la palabra del Señor nos dice que lo decapitaron, literalmente. Pero claro, también hemos visto que la diferencia con nuestro Señor Jesucristo, al hacerlo, la palabra me dice de que su vida no dependía de ninguno de ellos. Aún su vida dependía o estaba en las manos de Dios, y Él iba a morir cuando Dios lo permitiera. Así que hasta que llegara ese momento, por el momento el Señor seguirá escapándose de ellos de forma milagrosa. Así como lo vimos en este último versículo. Es hasta que el Señor diga. Mire que a mí eso me impacta y me gusta. Porque al ser nosotros también hijos de Dios, mis hermanos, créame, por favor, que también las cosas que le pasan a un hijo de Dios solo ocurren cuando nuestro Creador lo permita. Y esa es una seguridad. Que nuestra seguridad no depende de lo que esté ocurriendo en lo que sea, a nuestros alrededores, la cultura o las circunstancias. Nuestra seguridad sigue dependiendo en nuestro Dios, y eso nos debe de motivar a seguir adelante. Hemos visto, mire, cómo a estas personas no les importó que el Señor haya probado que Él era Dios. No les importó que les haya mostrado en las Escrituras que Él lo era. A ellos no les importó que el Señor Jesús haya renunciado a su propia gloria. Se despojó de aquello
Que precisamente fue algo que vino y los desconcertó, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo va a ser que un simple hijo de carpintero vaya a ser el Mesías? Y ellos esperaban, ¿verdad? Un gran personaje, como lo dijimos, ¿verdad? En la mañana o temprano. Eso es lo que a la gente le impresiona. Pero cuando viene usted o alguno de nosotros, un cualquiera, entendiendo el significado de la palabra, y les dice la verdad, no la reciben. A menos que se ponga algo, un gorro, yo no sé, en la cabeza, no sé. Pero mire, es tan interesante que el mismo Señor Jesús viene y Él renuncia a aquella gloria. Qué atractivo podríamos decirlo, pero eso ya venía en la palabra. Lo estuvimos viendo también temprano. Oiga lo que dice en Isaías, el capítulo 53 y versículo 2. ¿Por qué lo rechazaron? Él dice, porque en Él no hay parecer ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lo desecharon por lo que vieron en Él. Pero Él constantemente les aclaró que Él no andaba buscando su propia gloria y que tampoco andaba buscando la gloria de los hombres. Un paréntesis. Yo creo que muchas veces es eso lo que nos impide predicar la verdad o lo que nos hace callarla. Porque no queremos ir en contra de los demás. No queremos ir en contra, como dicen por ahí, ¿verdad? Del flow. Queremos ser aceptados. Y eso era lo que estaba ocurriendo también con muchas de estas personas. Porque aquí también, en Juan, más adelante, veremos que muchos de ellos, incluyendo a los gobernantes, creyeron en Jesús, mis hermanos. Creyeron. Pero dice que no se atrevieron a confesarlo porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podríamos comprender eso, que al final no se trata del concepto que tengan las personas de nosotros, no se trata de lo que las personas han de decir de nosotros, sino lo que Dios tiene que decir de nosotros. Eso es lo que importa. Claro, entendiendo, ¿verdad?, el contexto de lo que estoy diciendo, de guardar nuestro testimonio y de estar bien delante de Él. A mí me encanta de verdad la manera como articuló esto mismo el apóstol Pablo, acerca de que no estamos para agradar a los hombres. Oiga cómo lo puso él. Porque, hablando de los Gálatas, allá en el capítulo 1, versículo 10, dice él, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Oiga las palabras del gran apóstol. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como diciendo, eso no fue lo que yo aprendí de mi comandante. Y mi comandante lo que vino fue a señalar el error y hablar de la verdad, sin importar lo que dijera el hermano Mengano y el hermano fulano. El hombre traía una misión. Oiga cómo lo pone Juan 7:18, hablando el Señor Jesús, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero no el Señor. Porque incluso cuando las personas lo vinieron y lo escucharon hablar, le dijeron, ¿con qué autoridad hablas esas palabras? Y él dijo, mira la humildad del Señor. Él fue bien claro y dijo, mi doctrina no viene de mí, sino de aquel que me envió. Qué triste, ¿verdad? Cuando escuchamos uno que otro predicador por ahí de que esto salió de nosotros. Qué tristeza. Esto es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Y si alguien se conmueve, no es por nuestra astucia ni por nuestra gracia, sino por el hermoso poder que tiene la palabra y por el hermoso impacto que da el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo vimos también en las clases que hemos estado viendo. El Señor fue humilde, completamente humilde.
Él vino a servir e incluso vino a soportar todo el golpe, los insultos de los pecadores, solo para salvarlos, incluyendo los nuestros. Y ni siquiera, lo vimos, ¿verdad? Ni siquiera el Señor se defendió cuando fue acusado o juzgado injustamente. Tal como lo dijo el profeta, callado. Pero yo creo que no podemos equivocarnos, mis hermanos, y no se pueden equivocar las masas. El hecho de que el Señor no se defendiera no quiere decir que no había alguien que lo defendiera. La palabra me dice de que fue aquel mismo que dio a conocer su voz allá en el bautismo del mismo Señor. Cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo? Al único que yo acepto. Porque fuera de Él, mis hermanos, fuera de Él, todos quedamos cortos de su gloria. Y de verdad que me da mucha alegría, mucho regocijo y mucho agradecimiento que ese sea nuestro Salvador, aquel que el Señor acepta, al único que el Señor acepta. Y qué bueno, amén, porque fue Él quien murió por nuestros pecados. El Cordero que fue aceptado para que usted y yo podamos ser salvos. Estamos endeudados. Y el Padre siempre, decía el Señor, que el Padre siempre lo defendía y lo amaba, pero Él, nuestro Padre, siempre se encargó de exaltar al Señor. Aun cuando muchas veces, ¿verdad?, nosotros no queremos hacerlo. El Señor siempre, el Padre siempre se ha encargado de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Analice desde el momento en que Él nació. ¿Se acuerda? Allá en Lucas dice la palabra que en el momento de nacer apareció, dice, en los ejércitos una multitud, o en el cielo una multitud de los ejércitos celestiales. Siempre se ha cuidado de darle al Señor la gloria que Él se merece. El mismo Padre vino dando testimonio de Él a través de las Escrituras. Y después el mismo Padre vimos cómo envió a su mensajero, a Juan el Bautista, y Él vino hablando de Él. A mí me encanta lo que la gente dijo, la misma gente dijo acerca de Juan el Bautista. Oiga lo que dice ahí en Juan 10, el versículo 41. Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, él dice, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¡Qué testimonio! Ojalá y así se dijera de nosotros, que donde quiera que estemos, con quien quiera que hablemos, que seamos lo mismo. Que seamos transparentes. Pero el Señor siempre, miren lo que me encanta de la relación con Él. Él siempre habló del amor del Padre y que Él era quien lo defendía, y también habló que un día también lo iba a glorificar. La gloria que los demás, los humanos, le estaban quitando o negando. Y lo dice, mire ahí, si volvemos a Juan 8. Lo dice en el verso 50, dice, yo no busco mi gloria, oiga esto, pero hay uno que la busca y juzga. Está hablando de su Padre. Él estaba enfocado en que su Hijo fuese glorificado. Y sabemos, ¿verdad?, que ese día va a llegar. Pero hubieron momentos, lo hemos visto en el ministerio del Señor Jesús, hubieron momentos en que ameritaba que Él manifestara ese juicio. ¿Se acuerda cuando Él dijo, piensan que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición, oiga esto, ahora mismo, más de 12 legiones de ángeles. Oiga eso, 12 legiones. Cuando usted se va al significado de esto, una legión podía ser, se podía componer hasta de 6,000 ángeles.
Y en el Antiguo Testamento, para ser más exacto, allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, dice la palabra que el ángel del Señor vino a combatir a favor de Israel y que fue a atacar al ejército de Asiria. Y solo un ángel, dice que eliminó, mató, destruyó a 185,000 soldados asirios. Él pudo hacerlo, pero no es el tiempo. Va a llegar ese tiempo. Amén. Amén. La cosa es que por el momento lo que podemos ver es que el Señor no está aquí para defenderse. Va a llegar ese tiempo. Por el momento el Señor solo está buscando la salvación de estas personas. Y a pesar, mire, del odio que le siguen mostrando, el Señor sigue respondiendo de la misma manera, sigue haciéndoles esa invitación de gracia. A mí me encanta que el Señor cuando lo hace, no lo hace de labios nada más, lo hace de una manera, con esa misma manera enfática que Él utilizaba. Él dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ve eso, mis hermanos, mis amigos? Ellos blasfemaban y Él seguía respondiendo con la verdad y nada más que la verdad, y en medio los seguía invitando para que recibieran la vida eterna. ¿Qué hacemos entonces cuando las personas rechacen el evangelio? ¿Qué hacemos cuando las personas se molesten, se enojen o se enfurezcan? Nosotros tenemos que responder con la verdad y nada más que la verdad. Y al final siempre apuntarlos a nuestro Señor. Ese es nuestro trabajo. Soltar la palabra, como dijo alguien, y ella va a hacer lo que necesita. No defienda el asunto. Mire que me llama mucho, es interesante eso. El que guarda mi palabra. Eso es maravilloso, porque aquí lo que el Señor está diciendo es, cualquiera, aún los mismos blasfemos, cualquiera que guarde la palabra. Alguien dirá, Giovanni, qué bueno que yo no soy un blasfemo. Le digo algo. Cada vez que sale una mala palabra de nuestra boca o cada vez que hacemos algo que va en contra con lo que Dios ha establecido en su misma palabra, eso es una blasfemia contra nuestro Señor. Lo es. Porque hay unos que blasfeman con sus labios, pero hay otros que también blasfeman con sus hechos. El Señor dijo eso. El escritor dijo eso. El Espíritu Santo dijo eso. Y eso es una verdad. También me encanta, miren ese mismo versículo que dice, el que guarda mi palabra, esto de veras, ojalá y se maraville con la palabra. Él dice, no verá muerte. No se animaron. Eso es grande. No verá muerte. Mire que en el griego esa palabra de no verá también significa algo fijo, fijar. Por lo tanto, el Señor entonces está diciendo que cuando se trata de la muerte, no es que no la vamos a experimentar, la vamos a experimentar, pero la muerte no hará un efecto fijo en el Hijo de Dios. La muerte no viene para atraparnos. La muerte en el Hijo de Dios no viene para quedarse con nosotros. Tenía razón el apóstol Pablo cuando él exclamó, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Esas son lindas promesas de nuestro Señor para el Hijo de Dios. Jesús entonces no está hablando de la muerte física, porque de esa, les tengo que anunciar, de esa nadie se escapa. Y si usted está vivo, usted es un buen calificante para que muera. Lo que el Señor entonces aquí está hablando es de la muerte segunda. Si quiere saber de eso, lee Apocalipsis 20 y 21. Ahí da mucho detalle de lo que es esta muerte segunda.
A mí me encantó la manera bien sencilla como explicó un teólogo esto de la muerte de los hijos de Dios. Él dice que es como cuando vamos a un hospital, vamos a ver al doctor y el doctor nos anestesia. Oscar sabe mucho de eso, ¿verdad, Oscar? Los noquea, dice ahí el que no sabe mucho español. ¿Y qué pasa? Nos anestesian porque vamos a pasar por un procedimiento quirúrgico. Y cuando ya entonces despertamos, lo que vemos es al doctor, y el doctor, ¿qué es lo que le dice a la persona? Ya todo pasó. Y ojalá que todo haya salido bien, ¿verdad? Todo pasó y nosotros no sentimos nada. Entonces dice este teólogo que si es verdad, nosotros vamos a experimentar la muerte, pero que cuando ella ya se acerque, cuando ya nos llegue el momento, entonces nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir y nos va a anestesiar. Y Él lo puso de esta manera, con una triple dosis de amor y de paz. Para que cuando nosotros abramos nuestros ojos, estemos allá en el cielo y que sea Él lo primero que nosotros veamos y que nos diga, ya todo pasó, ya todo está bien. ¿Verdad que vale la pena vivir para esa causa? Guarde, mi hermano, su salvación. Propague su salvación. Aprovecho para decir, no sea un Lot que ni siquiera su esposa pudo salvar. Entendiendo otra vez, ¿verdad?, el contexto de la palabra. Pero ¿por qué digo esto, mis hermanos? Porque ese es el fin para nosotros los cristianos. Pero tenemos que salir a decirle a las personas que si no honran al Hijo, lo que el Señor les está advirtiendo a estas personas, que su final no va a ser el mismo. Que desde el momento en que ellos abran sus ojos en el más allá, o como le quieran llamarlo, la palabra dice que será de gran angustia, de gran soledad, de gran horror, de gran llanto y de gran desesperación que nunca va a terminar. Esa es la verdad. Esa es la manera como tenemos que responder a las personas. No es llamarlos para que vengan a tener propósito en su vida. Es de advertirles de que no lleguen, advertirles de que escapen del infierno y de la misma muerte. Esa es la verdad también. No hay otro mensaje. Porque no se trata, ¿verdad?, de solo llamarles a que las cosas mejoren. Algunas veces entendemos, ¿verdad?, que es aquí cuando más empeoran. Ahora, podríamos pensar con estas personas que ya ha habido un mejoramiento. Hombre, después de tanto mensaje, ¿verdad?, de este calibre, tiene que haber un mejoramiento en estas personas. Pero no, vea cómo responden en el versículo 52. Y era como decirle así, parafraseando un poquito antes de lo que le van a decir. Antes nosotros pensábamos, Jesús, que tenías demonio. Pero ahora, ve ese versículo 52, pero ahora conocemos que sí tienes demonio. No cambian, los mismos. Más de 2 años podríamos decir predicándoles, oyendo milagros, y ellos siguen lo mismo. Ayer nos daban duro con eso, ¿verdad?, en la clase. 20 años y todavía lo mismo. No, me cayó fuerte, de verdad. No soy el único, de verdad. Los golpes caen. No cambian, ellos siguen deshonrando al Padre, siguen deshonrando a su Hijo. Y ya vimos, ¿verdad?, que el diablo es muy bueno para invertir las situaciones. Mire que los blasfemos eran ellos y están blasfemando a nuestro Señor Jesucristo, que es puro. Le digo algo, ¿verdad?, que lo hemos visto que lo mismo está ocurriendo en nuestra sociedad.
Se sigue juzgando a Dios por todo el sufrimiento que está ocurriendo, y siguen preguntando dónde está Dios en medio de la necesidad. Pero se tienen muy calladito y no hablan de la tremenda depravación sexual que está ocurriendo y que algunas veces incluso hasta se ha introducido en la iglesia. Se tienen bien calladito los millones y millones de niños que han matado por medio del aborto. Y se quedan bien calladitos con las leyes que han aprobado del homosexualismo y toda esta perversión. Y se quedan bien calladitos con la pornografía en la que han caído. Y se quedan bien calladitos que de manera violenta han actuado en contra de Dios y de sus mandamientos. Lo dice la palabra. ¿Quiénes son estos que se amontonan en contra del enviado, en contra del ungido? Lo estamos viendo. En el versículo 53 de ahí de Juan 8, el pensamiento de estas personas es de los judíos, es de que si los grandes hombres los grandes hombres que ellos conocían, como Abraham o los grandes profetas, murieron, ¿cómo es que Jesús dice no verán muerte? Era como decirle, ¿quién te has creído? Ese era el mensaje para el Señor Jesús. Y no lo aceptan porque lo están comparando con hombres que no pudieron vencer la muerte. Y no se dan cuenta que con quien están tratando es con el dador de la vida, con aquel que hizo todas las cosas, como lo puso Juan el Bautista desde un principio. Él hizo todas las cosas y por su voluntad fueron hechas. Sí, lo están comparando a cualquier hombre. Entonces le dicen, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te has creído? Mira la respuesta tan sencilla, humilde del Señor ahí en el versículo 54. Les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que dicen que es vuestro Dios. Yo quisiera que le ponga atención a eso que acaba de escuchar. ¿Sí que lo escuchó? Dice, al Padre que ustedes dicen. Mire que vuelve otra vez a caer este asunto de que no se trata de decirlo. No se trata de decir que Jesús es mi Señor nada más, o que yo creo en Dios. Tampoco se trata de solo sentirlo, sino que se trata de en verdad serlo basado en la verdad que está en las Escrituras. La misma palabra nos da indicativos de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a decir. Si usted ve a una persona, pero me voy a referir más a sus hijos. Si usted ve a sus hijos, que sus hijos no están actuando de acuerdo a lo que es ser un hijo de Dios, tenemos que hacer algo. La otra vez elogiaba a Frank, y que me perdone mi niña Gianna, pero ella viene y me dijo, papi, estoy muy pensativa con este asunto de mi salvación. Dice, por algo que dijo Frank. O sea, algo que le había enseñado Frank la había preocupado para ella analizar su salvación. ¿Qué fue lo que hice? Con la misma palabra. Entonces la empecé a cuestionar de acuerdo a la palabra. Pero qué lindo, qué lindo. Oyó algo que la confrontó para ver dónde ella estaba espiritualmente. Y le empecé a llevarla
como a veces los llevo a ustedes, o mejor dicho, cuando doy las clases o la orientación para nuevos cristianos. Punto por punto vengo y les empiezo a preguntar: bebé, princesa, le digo a ella también, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, papi. ¿Tú crees que esta es su palabra y sus mandamientos? Sí, papi. ¿Te duele cuando le desobedeces? Sí, me duele, le pido perdón. ¿Tú crees que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados? Sí, papi. ¿Tú crees que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar? Sí. ¿Te gusta ir a la iglesia a adorarlo? Sí, papi, me gusta. Entonces, hija, le digo, eres una hija de Dios, porque esos deseos solo Dios los pone. Pero entiende lo que le estoy diciendo. Ese es nuestro ministerio. Y no se pueden perder aquellos que los tenemos tan cerca cuando tenemos las herramientas. Algo sencillo, ¿verdad que sí? Miren el versículo 55, y por eso es que lo menciono, por esto que estamos viendo aquí. El Señor Jesús viene y le dice a estas personas: ustedes no conocen a Dios. Pero vea ahí también, al final de ese versículo 55, algo que les dice también. Esto me impacta. Les dice: pero yo le conozco y guardo su palabra. Hermanos, esto nos lleva de nuevo a lo mismo, que conocer a Dios siempre va relacionado con la obediencia a su palabra. Y esto es lo que impacta mi corazón, de que si esto fue algo esencial, esto de guardar la palabra fue esencial para el perfecto Hijo de Dios, significa entonces que si nosotros no la encontramos interesante o no acudimos a ella o la buscamos de manera diligente, quiere decir entonces que estamos viviendo una cristiandad imaginaria, ¿sí o no? De acuerdo a las evidencias. De acuerdo a las evidencias, si no tenemos ese profundo interés por la palabra, venimos a ser parte del grupo de aquellos que el Señor dice que nuestra casa está construida sobre la arena. El fundamento es flojo. El fundamento es flojo. Por encima la casa va normal. No habla nada de la casa del Señor Jesús. El enfoque es el fundamento. Y eso yo creo que es preocupante. En el verso 56, vea eso. Ahora el Señor lleva esto a otro nivel. Ahora el Señor empieza a declararle su divinidad. Eso es importante. Ahora Él les está diciendo literalmente: no están tratando con cualquier hombre, están tratando con Dios. A mis hijas se los tengo que decir: es a un Dios vivo que nosotros adoramos. Viene Él y les dice: Abraham, vuestro padre, se alegró de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Mire que aunque ellos no entendieron eso, los seguía invitando. Era otra de esas dulces invitaciones a ellos. Era como decirle: ¿por qué no vienen y aceptan o se unen a la alegría de vuestro padre Abraham? Porque él me vio y se gozó. ¿Por qué no dejan ese odio? O ahí usted le puede poner la lista. ¿Por qué no dejas esto o aquello, y te unes a la verdadera alegría? Eso les está diciendo. Y sabemos, ¿verdad?, ya la promesa de que se había hecho a Abraham desde allá de Génesis, que era en Cristo Jesús que se iba a cumplir esta gran promesa. Y Dios desde allá del Antiguo Testamento le dio el privilegio, se lo reveló a Abraham, y Abraham lo vio y dice que quedó maravillado. Qué lindo cuando Dios llega a nuestros corazones y abre nuestro entendimiento de esa manera.
Ahora nuestra vida es dedicada a Él. Y queremos, ¿verdad?, de alguna manera hacerles saber a las personas lo que ahora siente nuestro pobre corazón. Y ahora mire, delante de ellos, esto es lo que a veces, con estas escrituras y viendo a estas personas, esta mega profecía se estaba cumpliendo. ¿Se recuerda la plática con la samaritana? Aún esta pobre mujer samaritana, ella sabía que iba a venir ese Cristo. Y cuando se lo hace saber al Señor, el Señor simplemente le contesta y le dice: yo soy el que habla contigo. Esto es lo que me impacta. Que el Señor no hizo ningún prodigio para esta mujer. El Señor no le abrió las escrituras para comprobárselo, sino que la palabra dice que ella simplemente creyó, y también toda su gente. Qué maravilloso. Pero ellos, mire, siguen respondiendo de la misma manera. Ven el versículo 50 con el sarcasmo. Me tienes que probar eso. Así nos lo dicen a veces. Le dicen: ni siquiera tienes 50 años y dices que Abraham se gozó de ti. Como diciendo: ¿a quién vas a engañar? Allá de mi tierra dicen: ¿a quién va a engañar, papá? Simplemente se siguen burlando porque no creen. Esa es la burla. Y entonces el Señor viene y les responde con otra verdad muy impactante, bien impactante. Y le contesta, mire, con uno más de esos de cierto os digo. Que si usted lee el libro de Juan, el Señor ya lo ha usado 25 veces esto de cierto. Es como decirle: pónganle atención porque esta es una revelación importante y divina. Y Él les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui, yo seré o yo seré. No, está diciendo yo soy. Ese es el nombre exclusivo de Yahweh. Alguien dijo: ese es el tetragramatón de allá del Éxodo. Las 4 letras en el hebreo que se usan exclusivamente para el verdadero Dios. No para para el verdadero Dios. Y Él entonces viene diciendo: yo soy. Que fue la manera, ¿verdad?, como comenzó el apóstol Juan desde allá al principio, cuando él dijo: en el principio era el Verbo, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Él es el Logos, la palabra, el Verbo. No estamos hablando, mis hermanos, no estamos tratando con cualquier ser. Es Dios. Y mire que eso no pasó por desapercibido. O sea, no fue que nadie lo sabía o que no hizo ningún impacto. No, las mismas personas, cuando vieron a aquel hombre, a Jesús, dijeron: este es Juan el Bautista que ha regresado, o este es Elías, o este es Jeremías, o este es alguno de los grandes profetas. Porque sabían que ahora traía algo con él. Y en muchas ocasiones el mismo Señor probó ser mayor que David, o que Salomón, o que Jonás, o que la ley, o el templo. Pero el hacerse llamar el gran yo soy para estas personas fue demasiado. Y muy típico, sin investigar. Simplemente la palabra dice que le aplicaron aquel golpezazo de Levítico 24:16, el que demandaba matar a todo blasfemo a pedradas. Oiga eso, mis hermanos.
Nos imaginamos de verdad, o lo único que podemos hacer es imaginarnos a esta mafia, porque eso era lo que era. Una mafia que se había levantado contra el Señor Jesús. Nos imaginamos verlo como aquellas personas que se levantaron en contra de Esteban cuando él estaba predicando. La palabra del Señor dice que ellos empezaron a gritar frenéticamente y se taparon los oídos para no escuchar la verdad, y a una se levantaron contra el pobre Esteban. Lo mataron. Hay que matar al mensajero porque está interrumpiendo nuestro curso de vida. Y no me cae cuando empieza a hablar. No lo invites. Y lo atacaron. Vemos entonces, ¿verdad?, que esta discusión entre Jesús y los judíos ya había pasado, ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya había pasado de lo intelectual a lo emocional, y ya había pasado también del abuso verbal, ahora había pasado a la violencia. Ahí era donde se encontraban. Ahora ellos ya no podían razonar, ya no podían entender, ahora tampoco se podían contener, y todo lo que quieren es ver a Jesús muerto. Ahora tienen sed de su sangre y tratan de nuevo de apedrearlo. Mire qué triste escena, mis hermanos. La Biblia dice que mi Señor, su Señor, nuestro Salvador, se escondió. ¿Verdad que es una escena triste? Y salió del templo. Ay, cómo me gustaría acampar un rato en eso. Salió del templo. Tanta verdad que hay en eso, ¿verdad? Piense en otro templo por ahí, pero no quiero entrar ahí. Y atravesando por en medio de ellos, dice que se fue. Otro gran milagro. Un comentarista dijo que es verdad, hay mucha nobleza en morir como un mártir cuando no hay otra salida. Pero si el Señor ha provisto la salida, dijo alguien por ahí, escapa por tu vida, porque hay almas que salvar. Pero hay momentos, también dijo alguien, que aún los grandes se van, y el Señor se fue de en medio de ellos. Regálame unos 2 minutos. Qué trágico lo que es la incredulidad. Alguien dijo, es como una droga que ciega el entendimiento de las personas y lo ciega completamente. Lo vemos con estas personas. Odiaron al Señor Jesús hasta el fin. Recordemos que Él les ha siempre respondido con la verdad y con dulces invitaciones, llenas de gracia, llenas de amor. Pero ahora parece, eso es lo que es tremendo con esto, ahora parece que la situación comienza a cambiar. De por sí, si usted se va al próximo capítulo, el capítulo 9, en el versículo 39, el Señor dice algo fuerte. Y Él dice, para juicio he venido yo a este mundo. Ya la cosa empieza a cambiar. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquello de que vine a buscar y a salvar a los perdidos? ¿O qué pasó con aquello de que yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo? Bueno, hermanos, el Señor lo hizo. Y el Señor todavía sigue salvando a aquellos que crean. Pero eso se va a acabar. Porque va a llegar un momento en que después del Señor insistir constantemente y con amor y con misericordia, y después de las personas seguir rechazándolo, no queda otra que el Señor ahora actúe con un golpe muy duro y mortal. Es ahora entonces cuando el Señor va a rechazar a sus enemigos. Por eso Él dice, para juicio he venido. Eso es lo que hemos dicho, que es tan triste que el Señor condenó
a muchas de estas personas estando aún con vida. No lo quiero dejar ahí. Tenemos que preguntar, ¿qué pasa con la dulce invitación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se habrá terminado? No. La invitación o la dulce invitación de nuestro Señor Jesús, todavía Él la sigue extendiendo. Si tan solo la gente quisiera creer, si tan solo la gente quisiera venir a Él y arrepentirse y pedirle que sean recibidos como hijo y que lo reconozcan a Él como el Señor de sus vidas. Pero mis amigos, se tiene que hacer ya, porque el tiempo se termina. Le invito a orar conmigo.